Leemos en Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hasta ahí vamos a hacer esta lectura. Hoy, nuestro Dios que nos ama tanto, quiere enseñarnos que Jesús es el motivo o la razón para vivir nuestras vidas sin miedo y sin temor. Jesús es la razón para vivir nuestras vidas sin miedo y sin temor. Ahora te voy a pedir un favor. Repite una palabra hebrea. Al-tirá. 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 Muy bien. ¿Ya hablan ustedes hebreo? Dios nos va a hablar hoy acerca del significado de esta palabra y del valor que tiene para nuestras vidas. Acabamos de leer una porción del libro de Isaías que profetizó estas palabras. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y no tendrán límite. Creo firmemente que este mensaje no solamente es un mensaje pertinente, adecuado, sino que es necesariamente urgente, porque ¿quién de nosotros el día de hoy no vive bajo presiones de preocupación, ansiosos, con miedo, con temor? Tal vez no en todas las áreas, pero en algunas o en muchas de nuestra vida vivimos ansiosos, preocupados, con miedo y con temor. Acabamos de escuchar al leer su palabra que Jesús es el príncipe de paz, y en lo grande y extendido que está su reino, esa paz no tendrá límites. No tiene ni tendrá límites. La paz que Jesús da en su reino es una paz que avanza, poderosa, con autoridad, que no depende de cómo están las cosas afuera, porque aún en medio de tu dificultad, en medio de tu problema, aunque estemos pasando por el fuego, en nuestro interior hay esa paz poderosa que avanza con poder y autoridad, porque es la misma persona de Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre, ejerciendo esa autoridad en su reino, que no va a detenerlo nada ni nadie, y no va a tener límite. Y es la paz que Él quiere que tú entiendas, que está en tu corazón. Jesucristo mismo, la noche antes de ser crucificado, conociendo lo que vendría sobre de Él, en unas pocas horas, Él sabía que iba a venir dolor, sufrimiento, la separación de su Padre, de quien nunca se había separado. En la eternidad no podemos tener ni idea de cuánto. En la misma eternidad, el Hijo y el Padre nunca habían sido separados. El hecho de saber que iba a haber un momento, un tiempo en el que el Padre tenía que abandonarlo, tenía que dejarlo allá solo en la cruz del Calvario,
cargando con todo el sufrimiento y el pecado, el dolor, lo más triste, lo más terrible que puede experimentar un ser humano, una criatura inteligente, es saber que Dios se ha apartado de él. Terrible. Uno de los más grandes tormentos, al menos para aquellos que han estado conscientes de la presencia y del amor de Dios. Por eso vemos que nunca se habían separado. El Señor Jesucristo estaba consciente de esas que dentro de unas pocas horas vendría el ser expuesto a la vergüenza de su desnudez. No nada más iba a ser crucificado y iba a sufrir, sino lo iban a desnudar completamente. El Señor Jesucristo fue subido a la cruz totalmente desnudo, no con una toallita como lo pintan en los crucifijos. Era una vergüenza para un hombre como él, en santidad, en rectitud, presentarse ante las multitudes totalmente desnudo. Iba a ser una vergüenza, un oprobio. De tal manera que esa noche, antes de ser entregado para ser crucificado, sabiendo lo que le iba a suceder, él miró a sus discípulos. Seguramente los miró a cada uno de ellos directamente a sus ojos. Fue repasando mientras él hablaba y les dijo: la paz os dejo. Aquel que estaba en su interior, sufriendo, entendiendo, comprendiendo, razonando, sabedor de lo que le venía, él estaba mostrando algo que era inconcebible: paz. Porque él es el autor y el consumador de la fe, de la paz y de todas las cosas. Por eso dice, les digo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. La paz de la que Jesús estaba hablando es un significado profundo del descanso, de una paz interior, de una paz que trae quietud a las zozobras de los pensamientos. Porque cuando uno está ansioso, preocupado, un pensamiento tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, atacan nuestras mentes, alteran nuestro corazón, y es un pensamiento terrible, y el otro más terrible, y el otro más terrible, queriendo tapar buscando la explicación de esto, y es una zozobra interna. Pero cuando hay la paz, hay una quietud de pensamiento diciendo: todo esto está bajo control. Todo eso está en las manos de mi Dios, que todo lo puede. La calma viene a tu mente y a tu corazón, porque la paz que Dios da no es la ausencia de problemas, sino que esa paz existe porque viene esa quietud a pesar de los problemas. Porque es una paz, como mencionaba hace unos momentos, es una paz poderosa que empuja, que presiona cualquier circunstancia perturbadora que en tu vida, las circunstancias, el diablo, el mundo o tu propia carne pueden estar provocando. Por eso el mismo Señor Jesucristo: yo no os la doy como el mundo la da. Él estaba dándoles por sentado y explicándoles que el mundo da una clase de paz, pero es una clase de paz que no es estable, una paz que no permanece, que solo existe cuando cuando todas las cosas marchan bien. Pudiéramos decir que no es una verdadera paz, que es una paz falsa, porque solamente se encuentra cuando las cosas y las circunstancias están alineadas en lo correcto,
Pero cuando no están alineadas, esa paz desaparece y nos encontramos totalmente desamparados, sumergidos en una vorágine, como un huracán, llenos de temor, de miedo, de turbación, de angustia y desesperación. Convendría hacer una reflexión, y espero no salirme de los límites. Si hacemos una reflexión sencilla, cuando todas las cosas están totalmente alineadas a lo correcto en este mundo. Quisiera que alguien pensara, si pueden todos pensar, cuando las cosas están totalmente alineadas a lo correcto o están marchando bien en este mundo. ¿Cuándo? No estoy equivocado entonces lo que pensaba en mi mente. ¿Están de acuerdo en que nunca? Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo no les doy esa paz del mundo, para que pensaran y se dieran cuenta que la verdadera paz solamente se encuentra en Él, donde hay tus pensamientos, tu corazón, tus emociones están bajo el control de alguien que está por encima de las circunstancias que hay en este mundo, porque en este mundo no hay verdadera paz. Y no hay verdadera paz porque cuando no es un asunto, es otro, es otro, es otro, es otro. Y así estamos viviendo. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor, Él habló acerca de este asunto: no tener miedo, no temáis. En Lucas 1:28 vemos al Señor hablando. Antes de que el Señor Jesucristo estuviera esa noche, Dios ya había tocado el punto, hablándole a otras personas acerca de este tema del no temer. En Lucas 1:28 al 30 dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Le estaba hablando a María, la que iba a ser la madre de Jesús. Mas ella, cuando le vio, ¿qué dice qué palabra utiliza la Biblia? Se turbó. ¿Y qué había dicho el Señor Jesucristo? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero aquí era un miedo, una turbación de encontrarse un ser humano finito, temporal, ante una criatura celestial, sobrenatural, con un poder y una autoridad que no tenemos ni idea de lo que son un ángel. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba diciendo: ¿qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Luego encontramos a otro varón en Lucas 1 del 11 al 14 llamado Zacarías, y dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar. ¿Quién era Zacarías? Era un sacerdote, era de la tribu de Leví. Los sacerdotes se sorteaban para entrar a ministrar en el templo, algunos en los sacrificios y otros entraban adentro del templo antes del velo, porque en el velo, detrás del velo, estaba el lugar santísimo donde estaba el arca, y ahí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año con la sangre del sacrificio, una vez al año. Vemos que antes del lugar santísimo estaba el lugar santo, y en el lugar santo estaban los elementos del altar del pan de la proposición, el altar del incienso y el candelero de oro, la ménora.
Dice, cuando ellos entraban para ministrar, para cambiar el aceite, para colocar el pan o estar haciendo que el incienso estuviera constante. Entonces dice que este hombre Zacarías llegó y estaba en ese momento cuando se le apareció un ángel, Lucas 1 del 11 al 14. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y sé que turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Pero el ángel le dijo a Zacarías, ¿qué le dijo? No temas, no tengas miedo, no temas. Aquí podemos ver un detalle interesante entre el pueblo hebreo. Los nombres para los hebreos y los israelitas significaban mucho. Realmente a veces nosotros estamos menospreciando la capacidad de bendecir a nuestros hijos. Algunos ya nos pusieron nuestros nombres, otros van a tener hijos y les van a poner sus nombres. Yo les sugiero que piensen y busquen qué significan sus nombres, porque tienen mucha influencia en la vida el nombre que ustedes le pongan. Aquí podemos ver ese detalle interesante. Y Zacarías significa Dios recuerda. Dios recuerda. El mensaje del cielo que Dios le estaba diciendo, en pocas palabras, el ángel le estaba diciendo: Zacarías, le estaba diciendo, Dios recuerda tu oración. Tu oración fue escuchada. Porque Zacarías ya un hombre ya de grande edad, su esposa también había sido estéril, no habían tenido hijos, y su oración había sido tener un hijo, tener un hijo, tener un hijo, y nunca lo habían tenido. Pero le viene diciendo el ángel: ¿cómo te llamas? Dios recuerda. Bueno, Dios recuerda, y se acordó de tu oración, y vas a tener un hijo. Y le da la respuesta. Y los ángeles, podemos decir que son testigos diarios de nuestras situaciones. Nosotros no los vemos, pero ellos están informando diariamente a nuestro Dios todo lo que nos sucede y nos acontece. Quiere decir que aquel ángel le estaba diciendo: Zacarías, tu oración, aquella que dijiste tal día, Dios no la olvidó. Viene. Y tú tienes que conocer que Dios ha puesto ángeles alrededor de ti. A veces se nos olvida, más bien dicho, siempre se nos olvida. Vamos y tenemos miedo cuando vamos en una calle. Vamos en una calle oscura, ¿y será? ¿Qué me va a pasar? Estamos pensando en el delincuente, en la araña que nos va a saltar, en el gato negro. Estamos pensando en 5,000 cosas y no nos damos cuenta, y se nos olvida que Dios ha puesto ángeles alrededor nuestro para cuidarnos y protegernos. Y que en la medida que tú seas consciente de eso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tu pensamiento. ¿En quién? En el autor de la paz, que es Cristo Jesús. Así es que nuestros ángeles, ellos saben y nos ven que en este mundo estamos llenos de estrés, que estamos llenos de preocupación, de ansiedad. Nos ven llenos de temor, porque tenemos miedo por el mañana, miedo a lo que pasará con nuestros hijos, miedo a envejecer. ¡Wow! Miedo a envejecer. Toda la gente está con sus cremas, está calidad. Y no te asoles mucho, porque se te arruga la piel, y no te esto, y no te el otro, y paran los años. Miedo a envejecer, miedo a esa enfermedad que anda rondando en la ciudad, miedo a esos síntomas en nuestro cuerpo.
Ay, me empezó un dolor. ¿Será que tengo esto? Ay, ¿será que me está dando un infarto? Ay, es que tengo tos. ¿Será que tengo una bronquitis? Es que cualquier cosa nos causa miedo. Miedo a esos síntomas. Miedo a no obtener los recursos suficientes para la educación de nuestros hijos. Todo el tiempo tenemos temor, angustia y preocupación. El mensaje de Dios para hoy, para ti, para mí, es la palabra hebrea que mencionamos al principio. ¿Ya se les olvidó? Al-tirá. Al-tirá. ¿Saben qué quiere decir? No temas. El mensaje de Dios para ti y para mí en esta mañana es: al-tirá. No temas. No tengas miedo, no temas. ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros? Al-tirá. En hebreo díselo: al-tirá, al-tirá, al-tirá. No tengas miedo. ¿Alcanzas a oír la voz de Dios? ¿Alcanzas al que está presente aquí y te está hablando, te está diciendo? Él está presente aquí, tan está presente que esta voz y esta palabra está escrita en su palabra. Es Él el que te está hablando. Yo nada más soy el micrófono. Nunca los que estamos aquí somos los que hablamos. Entregamos el mensaje de Dios para ti. Por eso escucha y sé sensible a lo que el Señor quiere alentarte y romper con esos ataques demoníacos que te quitan el gozo, la paz, la alegría. Cuando el ángel se le apareció a María para decirle que el Hijo Eterno de Dios vendría a tomar cuerpo en su cuerpo, y el ángel vio que se llenó de temor y de miedo, porque la vio y le dijo: no temas, porque has hallado favor, gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y luego le habló a José, que era con el que estaba ya desposada, y le dijo a José: no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, al mundo, de sus pecados. María encontró gracia, o sea, favor delante de Dios. José encontró gracia delante de Dios. Zacarías encontró gracia delante de Dios. Y ahora nosotros, con esta noticia de que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, nos debemos de dar cuenta que nosotros tenemos el favor y la gracia delante de Dios. Hemos hallado gracia delante de su corazón y nos ha dado a su Hijo para que tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Amén. Hemos hallado gracia delante de Dios, porque todos somos pecadores, porque todos hemos pecado. Y el mensaje de Dios para nosotros es: al-tirá. No teman, porque para esto nació el Salvador, para que podamos recibir su gracia y su favor. Por eso podemos decirle a toda la gente: al-tirá, no temas. Dios está a nuestro favor. Dios está a nuestro favor. No está en contra tuya, no está en contra nuestra.
Dios está a nuestro favor. Y la gente te va a decir, ¿pero cómo? Porque entregó a su Hijo Jesucristo para que tú no tengas miedo, para que yo no tenga miedo, para que podamos darnos cuenta de que podemos salir adelante en esa situación que estás viviendo, aparentemente imposible, que en el mundo no hay solución. Buscamos ayuda por todas partes y nos damos cuenta que solamente en Dios está la ayuda, y es cuando levantamos nuestros ojos. Pero el Espíritu Santo te recuerda esta palabra y te dice: Altirá, no temas, María, no vas a morir. Altirá, Zacarías, no vas a morir. Altirá, José, recíbela, no va a pasar nada, nadie va a matarla, no temas. Altirá. Tenemos un mensaje poderoso para la gente. Si nos fijamos bien, Dios nos dio esta buena noticia cuando no éramos justos, cuando no estábamos arrepentidos, sino cuando estábamos sumergidos en nuestra maldad, cuando éramos pecadores. Dice la palabra, siendo enemigos, dándole la espalda a Dios. Él nos dio la noticia y nos dice: no tengan miedo, no tengan miedo. Y cuando lo dijo, cuando aquella noche allá en Belén se abrieron los cielos y dijeron los ángeles a los pastores: no temáis, porque hoy nos damos nuevas de gran gozo, que serán para todo el mundo, para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Podemos decirle a toda la gente: no temas, Cristo ya murió en tu lugar, en mi lugar, para que seamos salvos. Alguien me dirá: pastor, Dios es justo y santo, ¿va a pasar por alto nuestra maldad? ¿Se va a hacer de la vista gorda como que no se dio cuenta? ¿Se va a hacer como que volteó su rostro para no ver los crímenes que hemos cometido, todos los malos que hemos hecho? Nada más. ¿Es cierto? Dios es santo, Dios es justo, y Él no va a pasar por alto nuestra maldad, ni se va a hacer de la vista gorda como que no se dio cuenta de todos los crímenes y pecados que cometimos. Y esto tienen que ser juzgados. Por eso leemos en las Escrituras que Dios no está pasando por alto los pecados de la humanidad, sino leemos en las Escrituras que Dios es amor y que Él mostró su amor. En Juan 3:16 dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 1:29. Cuando Juan el Bautista predicaba en el Jordán, preparando el camino del Salvador, cuando él vio venir a Jesús caminando hacia él, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para poder comprender esto y mostrarnos su amor y su justicia, Dios preparó el mundo a través de su pueblo, el pueblo de Israel, y Dios lo ilustró así. Dios en su misericordia le enseñó a su pueblo a celebrar el día de la expiación. Pastor, ¿qué quiere decir expiación? Expiación es la eliminación de la culpa. Fíjate,
Expiar quiere decir la eliminación de la culpa o de nuestro pecado a través de una tercera persona. El sujeto culpable queda absuelto porque otra persona pagó su deuda en su lugar. Eso es expiar. En Levítico 16:6 leemos: y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. También se hacían sacrificios con ovejas, corderos o con ganado mayor. Y cuando se hacía un ganado mayor, como un toro, era por toda la nación. Así la santidad y la justicia de Dios quedaban satisfechas a expensas del sacrificio de un cordero inocente que ocupaba el lugar de la persona, de la familia o de toda la nación. Y esta era la manera de llevar a cabo el sacrificio de la expiación. ¿Qué pasaba? El hombre pecador que traía su ofrenda, un cordero limpio, puro y sin mancha. El hombre que presentaba su ofrenda debía colocar sus manos sobre la cabeza del cordero, y por la ley de transferencia que fue establecida por Dios, todos sus pecados eran transferidos al cordero, y a la vez bueno, sí, no, estamos bien. Vuelvo a repetir. Y por la ley de transferencia establecida por Dios, todos sus pecados eran transferidos al cordero, y a la vez toda la inocencia, pureza del cordero se transferían al que entregaba la ofrenda. ¿Podemos pasar el video? Quiero que vean esta circunstancia. Ahí estaba el hombre que presentaba su ofrenda del sacrificio. Revisaba el sacerdote que el cordero fuera limpio, puro y sin mancha. Una vez que la ofrenda era acepta, el hombre tenía que poner sus manos sobre la cabeza del cordero. En ese momento se presentaba la ley de transferencia que Dios establecía. El pecado, la maldad, los crímenes del hombre pasaban hacia el cordero, y la inocencia, la pureza del cordero pasaban al hombre. Pero había un detalle que había que hacer. El sacerdote no era el que sacrificaba al cordero, sino que le daban a la persona el cuchillo para que él degollara al cordero y se diera cuenta de que era necesario de que la sangre de ese animal puro, limpio y sin mancha fuera derramada para que él pudiera ser limpiado, y no limpiado, cubierto su pecado, porque en ese tiempo los pecados no eran limpiados por la sangre del cordero ni quitados, eran cubiertos por un año. Cada año tenían que llevar ese sacrificio. Pero entonces es importante, volvemos a pasar otra vez el video, vuelven a pasar. Observen ahora, ahí va llevando su ofrenda, llevando el cordero que tenía que ser limpio. El sacerdote lo examina. Así el Señor Jesucristo fue examinado, fue probado, fue visto. Le mandaron los fariseos para ver si tenía alguna culpa, en qué lo podían encontrar culpable, y vieron que no tenían motivo de acusarle. Vemos entonces que ahí le dijo él: pon tus manos, y vean cómo la maldad del hombre pasa. Todo pecado viene sobre el cordero, toda su maldad pasa,
y del Cordero, su inocencia, su pureza, su blancura, llega y limpia y quita y cubre los pecados de aquel hombre, pero le entrega el cuchillo para que él mismo corte el cuello del Cordero. Era un momento de mucha enseñanza y aleccionador. Vemos enseguida una siguiente fotografía donde el sacerdote llevaba aquel cordero que había sido sacrificado, lo ponía sobre el altar y en el altar era pasado por el fuego que consumía aquel cordero, porque aquel cordero estaba impregnado, lleno de pecado, de la maldad, que necesitaban ser destruidos por el fuego eterno. Por eso cuando tú escuchas que Jesucristo pasó por el fuego de la ira de Dios, es porque Él cargó los pecados de todos nosotros. Amén, así lo hizo. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta declaración trascendental, fíjense, esta declaración trascendental y cósmica nos dice que Jesús, su Hijo, es el verdadero Cordero de Dios que Dios puso para quitar los pecados de todo el mundo. Todo lo que vemos a través de los sacrificios del pueblo de Israel son solamente la imagen, la sombra de la sustancia que era Cristo Jesús. La afirmación de Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque la sangre de los animales sacrificados solamente cubrían los pecados de la familia, de la persona o de la nación por todo un año. La sangre derramada en los altares judíos no podía remover o quitar el pecado, solamente los cubría. Alguien dio un ejemplo. Cuando tú vas a tu comercio, a tu restaurante y sacas tu tarjeta de crédito, lo único que estás haciendo es cubrir tu deuda, porque realmente no la estás pagando, solamente lo cubre por un tiempo. En lo que llega el estado de cuenta del banco y te dicen: paga. Y si no pagas, vienen las consecuencias judiciales. En ese momento tienes que pagar. La tarjeta de crédito no pagas nada. La tarjeta de crédito es cubrirte por un tiempo. Así eran los sacrificios de los judíos. Cubrían por un tiempo. Pero el que vino a pagar para poder quitar toda la culpa de nuestros pecados sobre nuestras vidas fue Jesucristo. Así la sangre de las ovejas y de los animales no quitaban el pecado, solamente lo cubrían. Dios no veía los pecados del pueblo, porque un animal inocente había muerto y derramado su sangre en su lugar y cubría. Esta imagen del altar donde el sacerdote lo pone sobre el fuego nos representa la ira, el enojo de Dios contra el pecado. Aquel joven que decía: pastor, Dios se va a hacer de la vista gorda. No, mijito, Dios no se hace de la vista gorda. Nunca se ha hecho de la vista gorda. Él es un Dios de amor, sí, pero es un Dios de justicia. Es un Dios que por su santidad y su justicia no puede dejar que ningún pecado tuyo ni mío se queden sin haber sido juzgados. Por eso solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todo lo que tú hagas, tus buenas obras y con lo que quieres cubrir tu maldad, no te quita los pecados. Solamente te engaña y te hace ver una falsa paz como la que el mundo la da.
La realidad es que tienes que ser consciente de que solamente en Cristo y con su sangre derramada en la cruz es que nuestros pecados son quitados, borrados para toda la eternidad. Amén, díselo fuerte. El hombre que llevó su cordero salió del templo, pero no de la misma manera como entró. Porque cuando llegó al templo llevando su oveja o su corderito, él era un pecador. Ahora sale limpio, con la pureza, la inocencia del cordero. Ahora va en libertad, va con la justicia del cordero en él. En otras palabras, vuelvo a repetir, el cordero tenía pureza, limpieza, perfección. Ahora este hombre sale con limpieza, con pureza, con perfección. La ira y el juicio y el castigo de aquel hombre fueron puestos en el cordero, que ustedes vieron, el fuego y las llamas que están en pantalla. Ese es el fuego que nuestro Señor Jesucristo cargó para que de aquella persona, aquella familia, porque a veces era el padre de la familia que llevaba el sacrificio por toda su familia, y su familia eran santificados. Así se salía del templo enriquecido, cubiertos sus pecados, limpio ante los ojos de Dios, y se va con la gracia de Dios a su hogar para estar con su familia, gozando el saber que está nuevamente en comunión con Dios. Sale limpio, sí, pero no puede estar orgulloso, porque no fue por algo que él hizo. Salió limpio, sí, pero no puede estar orgulloso, porque no fue algo que él hizo. Él no puede estar orgulloso, pero sí puede estar agradecido, porque todo lo que recibió es por la gracia y el amor de Dios, que estableció que alguien ocupara su lugar. ¿Estamos conscientes? Dios nos ha hablado hoy y nos está diciendo: Altira, no teman, no tengan miedo. Yo he hecho provisión para todas vuestras necesidades. El miedo es un tormento. El miedo constante nos mata lentamente, y algunos rápidamente, a través de un infarto. Por eso Jesús nos dijo: mi paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por eso debemos escuchar la voz de Dios, que nos habla a través del apóstol Juan. En Juan 3:16 al 19. Y pon atención, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y todos decimos amén. El mismo apóstol escribió en Primera de Juan 4 del 14 al 18: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Al Hijo, al Salvador del mundo. Jesús es el Cordero de Dios, que ocupó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra: y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios.
Quiere decir, mi amigo, mi hermano que me escuchas, al confesar a Jesucristo como tu Dios, tu Señor y tu Salvador, has puesto o hemos puesto nuestras manos en la cabeza del Cordero. Hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza, y de esta manera su santidad, su perfección, su provisión. Fíjense lo que estoy leyéndoles. Y de esta manera, el hecho de poner nuestras manos sobre el Cordero, el hecho de confiar en Jesucristo, el hecho de que nosotros descansemos en su acción de entregar su vida, su santidad, su perfección, su provisión, su protección y todo lo que Él tiene viene a nuestras vidas. Qué precioso es decir que estamos en Dios y que estamos con Dios. El versículo 16 de Primera de Juan dice, de Primera de Juan 4 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Al abrirle nuestro corazón a Jesús, al confesar a Jesucristo como nuestro Señor, Dios y Salvador, cuando le abrimos nuestro corazón a Jesús y lo llamamos a entrar para que Él tome posesión y control de todo nuestro ser, sabremos en ese momento que todos nuestros pecados han sido perdonados y el amor de Dios llega a nuestros corazones. Y cuando decimos que todos nuestros pecados han sido perdonados, necesito decirte que Dios no vive dentro del tiempo. Dios vive en la eternidad, siempre en la eternidad. Él creó el tiempo, nos puso dentro del tiempo. Él viene al tiempo cuando Él quiere, y cuando no, pues vive en su eternidad. Pero quiero decirte que Dios vive fuera del tiempo, y por eso es que Él puede ver la eternidad. ¿Cómo les puedo decir? Hagan de cuenta que este es el tiempo, inicio del tiempo, y aquí va a ser el final de los tiempos. Dios vive en eternidad, pero Él voltea a ver al tiempo, y ahí ve los pecados de cada uno de nosotros. Pon tu nombre aquí, tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados que todavía no has cometido, pero que vas a cometer. El futuro. Por eso Él dice que Él es el gran yo soy. Él es el que era, el que es y que será por siempre. Por tanto, como Él vive en eternidad y Él entra al tiempo cuando Él quiere, Él ve a Irán, Él ve a Guillermo y dice: Guillermo, yo puedo ver todos tus pecados pasados que nadie conoce.
los conocidos y los desconocidos, los presentes, ese resentimiento que tienes ahorita, ese odio, ese rencor que no quieres soltar, esa envidia, esos celos, esa falta de amor y de misericordia. Pero también veo lo que vas a hacer mañana, pasado, dentro de 15 días, dentro de un mes. No sé los años que Dios nos conceda, pero Él ve todos nuestros pecados, porque Él es eterno. Él es el gran yo soy, el que era, el que es y que será por siempre. Por tanto, Dios sí puede y pudo ir al futuro de Guillermo y tomó todos sus pecados del futuro, del presente y del pasado, y los colocó en la cruz de Jesucristo. Y al colocarlos en la cruz de Jesucristo, Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él, Dios dice: yo te perdono, pero no nada más te perdono de aquí para atrás, no, te perdona eternamente y para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sacrificio y la sangre de Jesucristo tienen el poder de perdonar los pecados de todos los tiempos, de todos los hombres. Solamente necesitas confiar y creer en Él. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no que crea, no habla de un futuro, habla de un presente indicativo, en todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que no se vale decir: sí, ya entendí, yo creo, voy a creer mañana, antes de que me muera voy a creer. Tu salvación es hoy. Por eso la Biblia dice: hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Y Jesús, el Cordero de Dios, llevó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y eso quiere decir que nuestros pecados fueron quitados. Por eso Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cambiando toda la historia del pueblo judío. El pueblo judío hacía sacrificios para cubrir los pecados. Jesús quitó los pecados de aquellos que le han abierto su corazón. Hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. Ahora somos hijos de Dios. Y Él es nuestro Padre por toda la eternidad. Y todos decimos: ponte de pie. Romanos 8:32. Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él qué? ¿Cuántas? A veces a punta de repetirlo como que le perdemos el significado. Tienes que ser bien consciente que si Dios, de todo lo que Él posee, te dio lo más valioso para Él, para que tú pudieras ser salva o salvo, dio a su Hijo, el que es el dueño de todo el oro y la plata del universo, de las estrellas, de las galaxias, de las constelaciones. Para
Para Él no hay nada imposible. Él es tan rico que no tienes ni idea ni pudieras nunca llegar a lo que Él tiene en riqueza. Si Él te dio a su Hijo para que tú fueras salvo, ¿cómo no te va a dar con Él todas las cosas? Y ahí empezamos con el inicio del mensaje. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuestiones financieras? ¿Dinero? ¿Deudas? ¿Escasez? ¿Pobreza? ¿Enfermedad? Si sabes que ahora tienes vida eterna, que en cualquier momento, cuando muramos, vamos a estar con Él en el cielo. Para nosotros ya no hay muerte, no hay condenación. ¿Qué es lo que te hace falta? Que tu hogar haya paz. El Señor se les quedó mirando y les dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Les estaba diciendo: al entregarme yo, mi Padre les va a dar todas las cosas. Sigue creyendo, sigue pidiendo. Él te va a dar el esposo, la esposa, el hijo, la hija que necesites o que has anhelado tener. La paz y el consuelo en tu angustia y tu desesperación. Temor a la enfermedad, temor que va a pasar con tus hijos, qué va a pasar con la colegiatura, qué educación les vas a dar. ¿Por qué te preocupas? Si Él te dio a su Hijo, Él te va a dar todo aquello que te hace falta. Y Él te dice: Altira, no temas, no temas, yo estoy contigo. Amén. Quiero hacer una invitación. Dios en esta mañana ha sido claro. Ha sido claro al decirte que Él ya proveyó a su Cordero para que tú y yo fuéramos salvos, perdonados de nuestros pecados y tuviéramos vida eterna. Si hay alguno de ustedes que está aquí en este auditorio o que me ves por internet, que no le has entregado tu corazón a Jesús y no lo has llamado a entrar, por eso vuelvo a repetirte la voz del Espíritu que escribió: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Somos parte de este mundo. Y Él está tocando a la puerta de tu corazón y te está diciendo en esta mañana: ábreme tu corazón. Yo quiero entrar para limpiarte con mi sangre de todos mis pecados. Mi santidad, mi perfección, mi poder, mi gracia, mi favor van a venir a tu vida. Tus pecados yo los tomé y los cargué en la cruz del Calvario. Como Él vive en el eterno presente, Él tomó todos nuestros pecados y los llevó, y hoy te está dando la oportunidad de que le entregues tu corazón. Decíamos que el que entregaba la oveja entraba pecador y salía limpio del templo. Que tú esta mañana entraste pecador, salgas limpio, perdonado y salvo de este templo. Así es que si esa es tu situación, yo te invito a que cierres tus ojos y llames a Jesucristo a entrar para que Él te dé perdón de pecado y vida eterna. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora
que he hecho lo malo delante de tus ojos, que he lastimado a mucha gente y a mí mismo. Y hoy te abro mi corazón, entendiendo que no hay otro camino para el perdón de mis pecados, solamente tu sacrificio en la cruz del Calvario, donde derramaste tu sangre para que mis pecados fueran quitados, borrados y limpiados. Hoy te abro mi corazón, Señor Jesús. Te pido perdón de mis pecados. Me arrepiento de todo el mal. Le doy la espalda a mi vida pasada y te pido que entres en mi corazón y que tú seas a partir de hoy mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme y darme la vida eterna. Amén. Dale un aplauso al Señor fuerte. Si hiciste esta oración, yo te voy a pedir que me lo señales levantando tu mano derecha ahí donde estás. ¿Por qué? Porque quiero darle gracias a Dios por tu vida, quiero orar por ti y quiero bendecir a ti y a tu familia. Así es que si hiciste esta oración recibiendo a Jesucristo, levanta tu mano ahí donde estás. Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Alguien más? Levanta tu mano en alto, levanta tu mano en alto. Voy a pedirle a los que levantaron su mano, los que hicieron esta oración, no se queden en su lugar, pasen al frente, no se queden en su lugar. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor. No te quedes en tu lugar. Dale la gloria al Señor. Dale la gloria al Señor. Ahora tienes perdón de tus pecados y la vida eterna. Ahora eres una hija de Dios. Él es tu Padre y nunca nos va a dejar. Y Él va a bendecir nuestras vidas. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, bendigo a estas damas y bendigo a todos los que a través del internet han hecho esta decisión. Señor, conforme a tu palabra, declaro que ellos son tus hijas, tus hijos, que tienen vida eterna y tú eres su Padre celestial. Ellos te pueden decir papá, porque tú tienes cuidado de ellos, de sus familias. Si alguno de ellos estuviera enfermo, Padre, hoy lo declaramos sano en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias por nuestra salvación. Gracias por la vida eterna. Amén. Atrás de ustedes les van a dar un abrazo. Cordero Santo, Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Confirma ese mensaje en tu corazón. Al tirar, no temas, dice Dios. No temas lo que pueda venir a tu vida. No temamos lo que pueda venir contra nuestras familias. Cualquiera que sea la circunstancia en la que estamos o estaremos, porque nosotros realmente no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero Dios nos ha puesto aquí para ser la sal de la tierra, para ser de bendición.
para mostrarle a la gente no hay motivo de temer, porque nuestro Señor Jesús es nuestra paz. Por eso, lo que le pase al mundo no nos tiene que pasar a nosotros. Aunque el diablo nos diga, es que estás en el mundo. Sí, estoy en el mundo, pero yo no soy del mundo. Y somos hijos de Dios. Repite conmigo: Jesús es mi razón para vivir sin miedo. Amén. Padre bendito, te damos gracias por tu mensaje poderoso que quita el arma del enemigo de sus manos, el miedo, el temor. Y hoy nos gozamos en ti, Señor Jesús, porque tú eres nuestra victoria. Y hoy celebramos tu victoria sobre la muerte con tu resurrección. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dáselo.